Nosotros tuvimos quizás la suerte, no sé, o el privilegio de ser el primer grupo en Venezuela que criopreservó óvulos con éxito y obtuvimos los primeros nacimientos de niños luego de la desvitrificación de estos óvulos. El óvulo es una célula muy complicada, es un laboratorio que tiene una cantidad de elementos. La mujer nace con un número de óvulos, ¿ok? Más o menos 2 millones de folículos, no de óvulos, 2 folículos que son las estructuras que forman los óvulos. De manera que a pesar de que todos los folículos tienen su mismo origen, los óvulos van a salir en tiempos distintos. Si tú te desarrollaste a los 12 años y te vas a embarazar a los 40, ese óvulo tiene 28 años. Sí. La criopreservación de óvulos te da una posibilidad de embarazarte a una edad más tardía, pero una posibilidad, no te garantiza el embarazo. Y ahorita hay lo que se llama la inteligencia artificial, que ustedes no me lo han preguntado, pero es un tema que está de moda. Cuando tú extraes los óvulos, esos óvulos tú les tomas una fotografía y te dan una aproximación a cómo ese óvulo se va a comportar en el laboratorio, si va a fertilizar, cuál es la tasa de fertilización, de desarrollo de blastocisto y de embarazo. Y este programa llega a todos ustedes gracias a Estudio C1, un lienzo en blanco para crear. Himalía, tus productos de higiene íntima y cuidados para la mujer. Hola, encantadísima de estar en este nuevo episodio de Par de Docs. Muy entusiasmada porque tenemos a una gran persona hoy, el doctor Antonio Sanoja Breña, ginecobstetra especialista en medicina reproductiva. Medicina reproductiva. Más de una de las personas que seguramente escuchen este nombre se les va a poner el corazón inmensamente feliz porque el doctor ha sido la persona quien ha traído o ha gestado esos muchachitos. Bienvenido, doctor Antonio Sanoja Breña. Un placer gigantísimo. Muchas gracias. De verdad que me siento muy feliz, muy honrado de ser uno de los invitados a este programa Par de Docs, que ya he visto por ahí algunos capítulos, pues, o programas, no sé cómo se llamará, en las redes, y les felicito porque la verdad que es muy bueno, es relajante, es informativo, y la verdad que hace falta este tipo de programas en las redes sociales. Nosotros queremos, parte del objetivo de este programa es acercar el médico a la población, a la comunidad. Entonces queremos no solamente que nos hables, porque por supuesto vamos a hablar de reproducción, vamos a hablar de un tema muy importante o que piden mucho, muy en boga, que es el reloj biológico y la criopreservación de óvulos, pero también queremos conocer qué hay detrás, cuáles son los gustos, qué hace Antonio Sanoja. Y bueno, eso un poquito más hacia el final hablaremos de eso. Buenísimo. Y aquí tenemos el reloj, mire, doctor. Eso se lo trajimos a usted para ilustrar este episodio. Y vamos, ¿qué le parece si comenzamos precisamente hablando de ese reloj biológico? ¿A qué se refiere? Es un término tal vez un poco chocante para las personas de cierta edad. Sin embargo, lo dejo usted con esa explicación. Ese es un tema que a mí me fascina, mira, y aquí pudiéramos estar horas y horas hablando de eso, porque nosotros tuvimos quizás la suerte, no sé, o el privilegio de ser el primer grupo en Venezuela que criopreservó óvulos con éxito y obtuvimos los primeros nacimientos de niños luego de la desvitrificación de estos óvulos. Les hago un poquito de historia rápidamente. Hasta el año 2000, antes del año 2000, la criopreservación de óvulos era muy inefectiva, porque se hacía con métodos de criopreservación lenta. O sea, biológicamente la mayoría de las congelaciones, como se habla, se hacían de manera gradual. Inclusive los espermatozoides, que se congelan desde hace mucho tiempo, más o menos del año 50 y tanto, 57, se empezaron a congelar los espermatozoides. Claro, el espermatozoide es una célula muy sencilla, muy
Básica. elemental, es básica, quizás, eso, esa es la Los palabra, el espermatozoide. Es Los una- Como los hombres. no, yo no iba a decir nada, ¿ok? Yo no iba a decir nada, pero O sea, Ok. Elemental. no vamos a entrar en esas. en 1 a esos 0 a temas. favor de ustedes. 1 a 0 van ganando. Vamos después a perder. Yo creo que cuando tenemos tanto que perder que hay que aprovechar los puntos que podamos ganar. Ok. El óvulo es una célula muy complicada. Es un laboratorio que tiene una cantidad de elementos que lo hacen pues una célula privilegiada, y es allí donde se forma pues la gestación. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se sometieron estos óvulos a congelaciones lentas, tratando de aplicar la biología que se conocía en ese momento, los óvulos, como tienen mucha cantidad de agua, la célula tiene mucha agua, se cristalizaba, se formaban cristales de hielo que dañaba el uso acromático del óvulo, entonces ese óvulo no servía. De manera que las congelaciones hasta ese momento eran muy malas. Y habían reportes en algunos sitios donde se habían congelado óvulos, pero con resultados bastante ineficientes. En el año 2000, a un científico japonés llamado Masashige Guayama habla de una congelación ultra rápida, no congelación, sino una vitrificación, porque con esta técnica no se están congelando, sino que se está vitrificando. El óvulo queda vitrificado, queda como similar al hielo. No se producen los cristales esos de hielo. Y la técnica consiste en bruscamente pasar el óvulo de temperatura ambiente a menos 196 grados, que son los vapores del nitrógeno. Esto hace un choque térmico que pareciera que son como 8000 grados el choque térmico que se produce, y el óvulo queda, como quien dice, pues queda como en la foto, pues quedó paralizado. Él ni supo qué fue lo que pasó. Okay. Y con esa técnica, entonces se logró desvitrificar el óvulo con éxito. Nosotros tuvimos la suerte de aprender de manera casi directa, porque el doctor Lucena, mi profesor en Colombia, mandó a una persona a Japón cuando estaba iniciándose este tipo de... Eso fue un boom pues a nivel mundial. Yo hablaba en aquella época que fue el regalo más grande que le dio Dios a las mujeres, porque pudieran detener el reloj biológico, que ya es lo que vamos a conversar. Bueno, entonces total que la doctora Diana Bernat, que fue la que se mandó a Colombia, vino aquí a Venezuela, nos enseñó la técnica y comenzamos a usarla. Por eso fuimos nosotros los primeros que vitrificamos óvulos con éxito, y ahorita es una técnica que la hacen en todos lados, ya es una técnica de uso común. Eso fue en el año 2000. Pero usted se formó en Colombia. Sí. Okay. Yo me formé en Colombia en el año 93, estuve por allá como un año y después estuve yendo durante muchos años. Ahora, doctor, voy a hacer una pausa acá. ¿Por qué fertilidad? O sea, ¿cuál fue la motivación? ¿Cuál fue ese gusanillo que usted sintió por dentro y usted dijo, yo quiero embarazar a la gente? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué lo llevó a Colombia? Esa pregunta es bien chévere, porque yo me formé en el Hospital Central y yo formé parte del servicio de ginecología del hospital. Yo entré en ginecología siendo estudiante de pregrado. Bueno, yo he tenido buena suerte, la verdad que he tenido suerte en la vida. Resulta que el jefe del servicio, el doctor José González Garmendia, que le decían el Chino González, era muy amigo de mi papá. Y eran, bueno, compañeros de partido, en ese momento Acción Democrática, etcétera. Bueno. Y resulta que yo no sabía que ellos hicieron un tipo de negocio con un periódico, no sé cómo fue el cuento. Y resultó ser que mi papá fue el que tenía un poquito más de recursos económicos en ese momento, y él salió como garante de ese periódico, y entonces hubo una demanda, etcétera, etcétera, y total que tuvo con mi papá hacerle frente al asunto. Entonces él se sentía en deuda con mi papá. Y cuando yo pasé por ahí como estudiante de ginecología, estudiante de medicina, él me conoce y me dice, mire doctor, yo quiero hablar con usted. Entonces me echó todo el cuento de lo que había mi papá y su amistad y tal, qué sé yo, y me dijo que el servicio pues estaba a mi orden. Pues. Y desde ese momento, ya siendo estudiante más o menos como del 9º semestre de medicina, me metí en el servicio de ginecología y ahí no salí más. Llegué a ser adjunto del servicio y estuve ahí más o menos durante 14 años, algo así. Okay. Y resulta que lo único que no se hacía ahí era la parte de fertilidad. Yo ahí mismo se hacía cáncer, se hacía
fibromatosis uterina, toda la cirugía vaginal, prolaxos y tal, histerectomía vaginal, todo eso lo hacíamos, pero allí no se hacía nada referente a la fertilidad. Claro, también ahí habían colas de pacientes que querían esterilizarse, no había un servicio de planificación. Lo había, pero no tenía recursos quirúrgicos, solamente era las pastillas y los dispositivos intrauterinos. Entonces, claro, el servicio tenía mucha demanda y la fertilidad pues quedó a un lado. Ahí estaba el doctor Rodolfo Pacheco Etegui, que era un gran ginecólogo, un excelente profesor, que más o menos le gustaba la fertilidad, y entonces nos poníamos a hablar con él algunas cosas. Y en ese momento sale un curso en Caracas, patrocinado por el doctor Otto Rodríguez Armas, en el Centro de Diagnóstico Docente de la Trinidad. Y era un curso de una semana, algo así. Y yo me fui para Caracas y fue mis primeras luces con la fertilidad. Entonces, bueno, resulta ser que Paul Escobar tiene la gran idea del urológico. No se había hecho el urológico. Estaba en el terreno solamente. Y Paul me dice... Debe haber sido como el 94, más o menos. Eso fue, no, antes. Yo me fui a Colombia en el 93. Sí, más o menos puede ser. Paul me dice, mira, ocúpate de las cosas de fertilidad, chico, porque aquí no hay nadie que sepa de eso. Y en el instituto yo quiero que todas las especialidades estén allí. Bueno, entonces total que entre eso y tal, primero me iba a España, no pude irme a España por cuestiones. Y Paul habló con un amigo de él, un urólogo, Alonso Acuña, que murió en paz descanse. Y Alonso Acuña habla con Lucena y Lucena le dice, bueno, mándelo para allá, pues. Y entonces yo me fui a Colombia. Y bueno, ahí es una historia, hicimos gran amistad. Paul fue por allá, entonces un día inventamos, tomándonos unos tragos en un sitio, oye, vamos a hacer una unidad de reproducción en Venezuela, dice Paul. Entonces, en esas reuniones sí, se gestan las mejores ideas. Siempre con alicoradas. Alicoradas y con gluten, generalmente esos dos implementos se unen y... ¿Será porque nos atrevemos a soñar cuando estamos un poco desinhibidos? Entonces, ¿no? Paul andaba con su tema del urológico. Lucena era en ese momento quizás uno de los cracks de la fertilidad en el mundo, era uno de los mejores del mundo. Secolfe estaba considerado entre los 14 mejores centros de reproducción del mundo. Qué bien. Lucena fue el primero que logró un bebé probeta en Latinoamérica y fue pionero en todas las técnicas de reproducción, inclusive la criopreservación de óvulos también, porque él fue el primero. Un mexicano, Luis Arturo Rubalcaba, fue el segundo en Guadalajara y yo fui el tercero aquí en Venezuela. Y en Latinoamérica. Y en Colombia comenzó su romance con la medicina reproductiva. Sí, señora, ahí comenzamos. La verdad es que una historia, pues, que empezamos a conocer una cantidad. Se me abrieron los ojos, se me abrió el mundo, pues, claro, con la reproducción. Claro, porque pasó es un tema muy vanguardista. Correcto. Algo que tenía por explorar. En ese momento no se congelaban óvulos, para que sepas. En ese momento la congelación de óvulos todavía era lenta. Yo compré una máquina de congelación lenta, por ahí la tengo, que nunca la usamos. La usamos muy poco. Y cuando aparece la vitrificación de óvulos, pues la máquina no sé ni siquiera dónde anda. Mira, vamos a retomar algo importante por aquí. Cuéntanos más o menos ese reloj biológico, para que, como el público en general no está oyendo, ¿cuánto tiempo? Mira, ¿qué es importante en esto? Fíjate, la mujer nace con un número de óvulos, ¿ok? Más o menos 2 millones de folículos, no de óvulos, 2 folículos que son las estructuras que forman los óvulos. En el desarrollo se calcula que hay entre 200.000 y 400.000 folículos que son capaces de producir óvulos. Y esos folículos comienzan a funcionar con la primera menstruación. En ese momento todos los folículos son capaces de formar óvulos. Pero esa capacitación la adquieren en el mismo momento todos, pero cada folículo en un mes va a crecer uno, en otro mes va a crecer otro, de manera que a pesar de que todos los folículos tienen su mismo origen, su mismo momento de inicio, los óvulos van a salir en tiempos distintos. ¿Por qué es importante esto? Porque si tú te desarrollaste a los 12 años y te vas a embarazar a los 40, ese óvulo tiene 28 años ahí guardado. Y ese tiempo que pasa el óvulo dentro del folículo está descrito, que trae alteraciones cromosómicas que pueden hacer que o bien no fertilice ese óvulo o
que la fertilización pues sea normal porque la información genética viene mala. Eso por un lado. Y por otro lado, en cada ovulación, para que crezca un folículo, se reclutan aproximadamente entre 1.000 a 1.500 folículos para que crezca uno. O sea que todos los meses la mujer pierde una gran cantidad de folículos. Lo que hace que a medida que va pasando el tiempo, el número de folículos obviamente es limitado y es independiente de cada mujer. Eso es importante. Cada mujer va a tener un número de folículos determinado. Generalmente alcanza hasta los 45 años, más o menos. Pero hay mujeres que se les puede agotar antes. Hay algunas situaciones que no son frecuentes, se llama falla ovárica prematura o menopausia precoz, donde los folículos se acabaron antes del tiempo. Doctor, pero el reloj biológico depende de cada mujer o Sí. o tiene una definición. No, es precisa? individual. Cada mujer tiene su reloj biológico. Y claro, el asunto es que en la vida moderna, que las mujeres, bueno, están todas que hacen fitness, hacen un ejercicio también bonita, no sé qué, la cirugía, todas las cosas que se hacen que pareciera que tienen menos edad, pero la edad no perdona. Entonces, ¿qué es lo que se ha tratado de informar a las mujeres? Bueno, mira, si usted no se quiere embarazar en este momento, lo ideal sería que criopreservara óvulos a una edad más o menos alrededor de 35 años, pudiera ser la edad ideal, y esos óvulos van a quedar detenidos en el tiempo. Y como el útero no envejece a la misma velocidad del óvulo, porque el útero es muy noble, el útero tú lo puedes poner a funcionar así sea a los 50, 60 años y el útero responde bien, entonces tú puedes embarazarte posteriormente con los óvulos criopreservados en una edad temprana y disminuyes los riesgos de alteraciones genéticas. Claro. Que les comenté anteriormente. Incluso esto es una decisión que ahora puede tomar la mujer independiente a la pareja del momento, si es que la tiene. Exactamente. Porque antes se congelaban embriones. Correcto. Entonces el embrión es de los dos. De los Correcto. Entonces, correcto. bueno, después no funcionó. Sí, eso que dice Adriana es correcto. Había, mira, dos cosas. Una, la mujer a veces tenía que embarazarse con el que tuviera ahí a la mano porque si se quería ser madre realmente y no tenía otro recurso, pues a lo mejor iba por peor es nada, pues. Entonces, la mujer, imagínate tú, quedaba atada pues a esa persona con todo la situación que puede traer un niño, pues, que sea producto de un vínculo de un indisoluble. vínculo Indisoluble, complejo. sí. Entonces, ¿qué pasa? La mujer en ese momento, pues, tenía que ser el embrión, si quería tener un embrión, pero iba a ser el embrión de esa persona. Claro. Obviamente ahorita tú puedes congelar tu óvulo sola. Si eventualmente quieres tener un bebé, puedes utilizar un banco de semen también, porque en esa tampoco Sí. había bancos de semen. Nosotros Y tenemos bancos de esa semen. preservación de células germinales, ¿verdad? También aplica, o ese reloj biológico también aplica a los hombres. No tanto, no O sea, el tanto. espermatozoide es tan básico que... No, y además que el espermatozoide se está todo el funcionando tiempo. todo el tiempo, Sí. ¿ves? Pero tampoco la cosa es tan sencilla, porque fíjate, ahorita hay bastantes reportes que asocian la edad paterna avanzada con los problemas de autismo y todas esas cosas de los muchachitos que tú como pediatra conoces bien. Sí, cómo no. Entonces, tampoco es que el hombre esté exento de las cosas, Sí, pues. sí. Y obviamente la cantidad de espermatozoides va a ir disminuyendo con el tiempo. Lo que pasa es que con las técnicas de reproducción, pues uno puede hacer mucho con los espermatozoides de manera más fácil, pues. El espermatozoide, como te digo, es muy sencillo, Más muy básico, básico. Sí, pero es importante para la audiencia que sepan que el espermatozoide se reproduce, o sea, Sí, todo el tiempo. todo el tiempo. Por En eso cambio, no los le- óvulos, lo que habíamos hablado son anteriormente, los mismos. son los con los que Están en- naciste, están que en se van, stock. que Está- se van. en ajá, stock. el stock. Y el tiempo que está almacenado, digamos, pasa factura. Yo a veces les pongo el ejemplo a las pacientes que me consultan. Es como si tú hicieras 1000 empanadas un día, las congelaste las 1000 y todos los meses sacas una empanada. Pues imagínate cuando sacas una empanada dentro de 30 años, pues. Por más que no se haya ido la luz o lo que sea, esa empanada probablemente no funcione. Doctor, ¿y Lo mismo pasa con los ¿usted óvulos. recuerda su primer éxito aquí en Venezuela? ¿De reproducción? De Sí, reproducción. claro, cómo no, claro. ¿Tiene contacto con esas Sí, personas chicos, se todavía? llama Maximiliano Antonio y vive en Córcega. Wow. Ese muchachito debe tener, bueno, muchachito, no, debe tener ya como cerca de los 30, como 28 años. Y ese fue nuestro primer bebé probeta. ¿En Valencia? En Valencia. Bueno, Cebalfes. En Cebalfes. ¿no? Y bueno, probablemente uno de los primeros del centro del Sí, país. claro.
Entonces Maximiliano Antonio por ahí siempre, hace unos años me mandó una postal y tal, y era un muchachito bien chévere. Qué bueno. Ese fue el primero, Maximiliano Y Antonio. de allí han venido unos cuantos, ¿no? Mira, hay otra cabida para esa criopreservación de óvulos que aun cuando no estamos hablando del reloj biológico quería tocar, que es las pacientes que van a ser sometidas, por ejemplo, a tratamientos oncológicos. Ah, correcto. Mira, eso es importantísimo, Adriana. Qué bueno que lo tocaste, porque los tratamientos oncológicos generalmente, sobre todo la quimioterapia y también la radio, pero más quizás la quimio, afecta a las células germinales. Claro. Entonces, no se sabe bien, va a depender del tipo de tratamiento, del tipo de medicamento que se reciba, etcétera, pero puede haber más daño o menos daño a nivel del ovario. ¿Qué es lo que se recomendaría? Que tú tomes unos óvulos, los criopreserves y luego te sometas al tratamiento quimioterápico para que tengas ahí una reserva ovárica, porque no vas a saber, no se sabe cuál va a ser el efecto a nivel del ovario de la quimioterapia. Y está también en una gran interrogante si ese quimioterápico, aún no dañando la célula germinal, sino que el óvulo se siga produciendo, no sabe si eventualmente ese puede producir daño a nivel de la estructura cromosómica. Entonces, pues lo que uno pensaría que es mejor no utilizar esos óvulos, y si tú los tienes criopreservados, pues tienes una posibilidad de embarazo. Pero hay una cosa importante, mira, a veces cuando uno habla de esto, la gente queda como que en el aire, que si tú congelaste los óvulos, ya tengo mi problema resuelto, voy a lograr mi embarazo, y no es verdad, ¿ok? La criopreservación de óvulos te da una posibilidad de embarazarte a una edad más tardía, pero una posibilidad, no te garantiza el embarazo. ¿Sabemos las tasas, más o menos? Sí, claro, fíjate, para tú lograr un embarazo con bastante, digamos, certeza, probablemente tienes que congelar más de 20 óvulos para que tengas una posibilidad real de lograr un embarazo. Por supuesto, para tú congelar 20 óvulos, no es fácil. Tiene que ser una mujer joven, que tú le estimules la ovulación y eventualmente puedas sacar ese número de óvulos. Pero a medida que la mujer va avanzando de edad, por más que tú la estimules, vas a sacar menos óvulos. Entonces, ¿qué pasa? Que una mujer, a la que van allá, siempre con nosotros van de 38, 39, 40 años, que es cuando como que entran en conciencia de que eventualmente van a querer ser madres y todavía no lo han podido ser. Y en ese momento ya yo no les puedo sacar 18 o 20 óvulos, probablemente 5, 6, 8, dependiendo de lo que se pueda lograr. Y por supuesto que las posibilidades de embarazo van a disminuir. O sea, que tampoco es que le estamos vendiendo que toda la que congele sus óvulos se va a embarazar, ¿ok? Claro. Pero tiene más probabilidades de tener un bebé sano con esos óvulos que con los óvulos propios a edad avanzada. Doctor, y se me ocurre una pregunta. En esta época donde la inmediatez está en el tapete, ¿sigue llegando la paciente inquieta por la edad o sencillamente quiero embarazarme ya y tengo 6 meses intentando y no puedo, embaráceme? Mira, no sé hay cómo ha una evolucionado cosa, eso. En esta semana hemos tenido dos. Sí, yo he tenido, o sea, bueno, la semana pasada estuve en Caracas, que bueno, tuvieron a bien hacerme un homenaje ahí en Caracas, la Asociación Venezolana de Medicina Reproductiva, bueno, por la trayectoria de trabajo de nosotros aquí, etcétera, ¿no? Y participé en una mesa redonda de criopreservación de óvulos, y yo decía que, mira, yo recuerdo tanto que desde que empezamos a criopreservar óvulos, yo di charlas, entrevistas, fui a la televisión, estuve en Globovisión, el Universal, el Nacional en su momento, Pedro Pensini, casi que le di la vuelta a toda Venezuela hablando de las bondades de la criopreservación de óvulos. Y si yo te digo la verdad, muy pocas mujeres tomaron ese mensaje y lo internalizaron. Mira, muy pocas. La verdad, la cantidad de muchachas ahorita, a las edades que deberían congelar sus óvulos, que es a partir de los 30, 35 años, ni pendientes con eso. La verdad, es la realidad. Cuando entran como en conciencia, ya están un poquito ya Avanzado. medio pasaditas para el pecho.
Pero sí hay mucha tasa de esas pacientes que consultan porque no quieren esperar. O sea, Sí. el diagnóstico de fertilidad es en una paciente menor de 35 años, que me corrija si me Sí, estoy sí. equivocando, cuando ha pasado un año de tener relaciones sexuales sin protección, sin lograr concebir. Correcto. Y el mayor de 35 se reduce a 6 meses seis para meses. no perder tiempo. O sea, Ok. se reduce el concepto para simplemente apurar El estudio, al menos, el estudio o la referencia Al centro a de los centros de fertilidad. reproducción, porque claro, todos los ginecólogos deberían tener digamos, el conocimiento básico de la reproducción y detectar si hay algún problema, ¿verdad? Para entonces referirlo a una clínica de especialidades. Pero lo que se maneja es eso, ¿verdad? Que una pareja, si por debajo de 35 años tú en un año no has conseguido un embarazo, teniendo relaciones sexuales con cierta frecuencia, pues eventualmente puede haber algún problema. La tasa de embarazo por mes es más o menos entre 20 a 25% por mes. En una pareja que tenga aproximadamente 2 relaciones sexuales a la semana. Si tiene más de 2, tiene un poquito más de chance. Ese porcentaje mensual se proyecta en 12 meses en un 80%. Y en 24 meses en un 90%. Entonces, más o menos, si una pareja que ha tenido más de 1 año o 2 años teniendo relaciones sexuales sin protección y no ha logrado el embarazo, pues alguna cosa está sucediendo. Pero ¿sabes qué? Yo siempre le digo cuando van a la consulta a alguna pareja, así no estoy buscando niños, le digo, el examen más fácil para hacer y para descartar casi el 50% de los problemas de fertilidad es el espermograma. Claro. Con un espermograma tú tienes ya analizada casi la mitad de los problemas de fertilidad, que cada vez son más frecuentes como consecuencia de factor masculino. O sea que los hombres, aparentemente, la capacidad de reproducción se está disminuyendo en el mundo. Fíjate tú, bueno, no sé, Adriana, cuando estaba estudiando, pero cuando yo estudiaba medicina, el valor normal de un espermograma eran 60 millones de espermatozoides. En este momento, la Organización Mundial de la Salud acaba de poner 16 millones como límite superior. Entonces, imagínate tú, bueno, yo me gradué hace 40 y pico de años, pero imagínate tú cómo ha disminuido, y eso es porque muy poca gente tú vas a conseguir con valores normales del espermograma. La mayoría de los espermogramas que uno ve tienen cierta alteración. Eso es como hacer una campana de Gauss a los espermatogramas. Exactamente. Como no pasaron, reduce a 16 millones. Tenían que ser 60 y... Correcto, porque no llegaron nunca a esos valores. Entonces, eso, fíjate, ahorita, eso es no recientico. La Organización Mundial de la Salud puso 16 millones. Y otro asunto que hay una gran discusión es que en el número de formas normales, que hace tiempo eran 30%. Después bajó a 15%. Y en este momento la OMS habla de 4% de normales. Oye, entonces tú ves estas ¿Hay alguna cosas. causa? Bueno, mira, lo que se piensa es la vida que se está llevando, la vida moderna, todo lo que uno sabe, pues que aparentemente el cigarro es muy, muy malo, ¿viste? Para los espermatozoides. La dieta, el estilo de vida, drogas, etcétera, pues. Y en fertilidad la ley de Murphy. Claro, porque la ley de Murphy es que si tú estás escondido de un adolescente de 15 años, te preñan a la primera vez. Si tienes 30 años buscando bebé, pues no sale. Esa es la ley de Murphy de la fertilidad que aplica seguro. Bastante. Entonces, doctor, pero esto de la criopreservación de óvulos no es la única consulta que tiene el centro de fertilidad. Me imagino que hay otro tipo es la de menos, problemas. es para que tú menos, claro, por ejemplo, no me puedo embarazar por diferentes causas. Mira, generalmente es eso, fue la pareja que, bueno, hay una muy frecuente, que es la esterilización quirúrgica temprana, ¿no? Hay mujeres que toman decisiones de esterilizarse a los 20 y pico de años hasta con un niño. Y bueno, yo a veces digo más loco de los tetas que la liga, por supuesto. Pero bueno, esa consulta es muy frecuente de mujeres que se ligaron. Recanalización. No, que se ligan y tienen una nueva pareja. Por eso quieren recanalizar. Sí, por recanalizar pero ese trompas es pésimo el resultado. Quieren hacer Tiene que hacer in vitro. y Es luego mejor hacer in vitro que recanalizar. Claro, la recanalización tubárica uno la hace
Pero es una cirugía que a veces uno dice, cónchale, vale, a mí me da... A veces- estas alturas, ¿para qué Porque tú también? estás ahí un par de horas, bastante rato haciéndola, y después resulta que le hacen una estereosalpingografía de control a los 3 meses después de la cirugía, y la trompa sigue tapada. Claro. Que es un tubito como Sí, más chiquito que un, que sí, sí, un sí. vermicelli, una cosa Chiquitica. chiquitica. Entonces, esa es una pregunta muy frecuente. La esterilización quirúrgica y nueva pareja, que generalmente es más joven. Entonces, en esos casos funciona, si la mujer es joven, pues tiene bastante buen chance de embarazarse, porque la fertilización in vitro, su indicación fundamental es la patología tubárica, es el factor tubárico. En relación a los úteros prestados o subrogados, que tiene Mira, experiencia. sí, claro, cómo no, claro que sí. Mira, bueno, nosotros yo creo que nosotros hemos hecho todas las técnicas de reproducción que se hacen o que se ofrecen, las podemos hacer aquí en Cebalf. Lo que no hacemos, y no lo hacemos en Venezuela, es el diagnóstico genético preimplantacional, o sea, hacer un diagnóstico al embrión antes de colocarlo, que eso se puede hacer. Sí. Tú puedes tomar una célula del embrión, saber si el embrión le hace un cariotipo, si está sano, entonces tienes más tranquilidad cuando vas a implantar ese embrión. Y se pensó que con eso se iba a mejorar las tasas de embarazo, cosa que no es cierta. Las tasas de embarazo siguen siendo en reproducción más o menos las mismas que manejamos, que están alrededor entre un 30 a 40%. Pero bueno, lo que me hablabas del útero subrogado. Hay situaciones donde la mujer pierde el útero o hay úteros que congénitamente, por algún tipo de malformación, el útero no es capaz de llevar una gestación. Por más que a veces uno trate de corregirla quirúrgicamente, etcétera, hay veces que el útero pues no da. Entonces una de las opciones es el útero subrogado. Funciona bastante bien. Aquí lo hacemos con relativa, digamos, frecuencia y además es relativamente sencillo, pues. Claro. No es muy complicado hacer este tipo de tratamiento porque lo que uno hace es tratar de ciclar a las dos personas, a las dos mujeres. Tú puedes hacer de dos maneras. Una es estimular la ovulación, extraer los óvulos y criopreservarlos, para eso sirve la criopreservación. Ajá. Y posteriormente, en otro momento, tomas el útero, la persona que que es la que está ofreciendo el útero, lo preparas adecuadamente y descongelas el óvulo, lo fertilizas y lo transfieres. Esa transferencia en ese útero subrogado puede ser o en ciclos naturales. Si la mujer es joven, la que va a prestar el útero, y ovula bien, uno puede hacerle un seguimiento a la ovulación y en lo que la mujer ovula, en ese momento descongela los óvulos, los fertiliza y los transfiere de manera casi sin utilizar medicamentos y funciona muy bien. La otra forma es preparar el útero con estrógeno y tú puedes programar el momento de la descongelación y el momento de la transferencia. Tiene esa ventaja que cuando tú preparas el útero tú puedes programar la transferencia o el tratamiento, mientras que cuando es ciclo natural pues tienes que esperar la ovulación espontánea. Pero de las dos maneras funciona. El gran problema de esto es obviamente esa mujer que está llevando ese útero es teóricamente la madre biológica, porque es quien lo gesta, pero no es realmente la madre biológica, Claro. porque es una madre sustituta, porque la biológica es la La que que aportó la dueña el del, óvulo. del óvulo. Aquí en Venezuela, pues la parte, digamos, legal, todavía eso no está muy establecido. Entonces, bueno, siempre existe el problema en el momento que nace el niño, cómo manejar ese asunto para que ese niño sea hijo de la madre biológica, que es la verdadera madre, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero se hace. Claro. Y- Y en sus palabras se escucha muy sencillo. Usted lo hace parecer muy fácil. Agarramos el óvulo, lo sí, ponemos, muy fácil. es que fíjate, realmente Como una sencillo. semillita, Como una un semillita, germinador. el cuento de la semillita. Realmente, mira, bueno, será porque uno lo está haciendo en forma, digamos, frecuente, pero actualmente lo que es el manejo del laboratorio del óvulo y el espermatozoide y digamos, la fertilización, el desarrollo del cultivo de óvulo, del cultivo del embrión, perdón, el manejo del embrión de 72 horas o de 120 horas, ya lo hacemos bastante bien. Los medios de cultivo han mejorado extraordinariamente. Las incubadoras también. Antes teníamos unas incubadoras que parecían unas neveras, ahora las incubadoras parecen una batería y tienen mucha
mayor capacidad de ofrecer las condiciones necesarias para la fertilización. Entonces, realmente ha mejorado mucho eso. O sea que si tú tienes un buen biólogo y manejas tus cosas adecuadamente, las probabilidades de éxito son bastante altas. Doctor, así como las mujeres necesitan, me imagino que las parejas, no solo las mujeres, una preparación física para embarazarse, también deben tener alguna preparación o pauta emocional que tengan que seguir, que tengan que... Eso es importante. Yo creo que lo más importante es el deseo de maternidad, que la mujer realmente quiera embarazarse. Uno ve casos donde hay mujeres que están como que complaciendo al esposo. O sea, que ya tienen hijos, el esposo no tiene hijos. Hay muchas situaciones, claro. Obviamente. Pero en esas situaciones hay veces que la cosa no funciona porque probablemente en el fondo la mujer no quiere embarazarse. Y que no le interesa, pues. Hay mujeres para todos. O sea, hay sí, mujeres claro. que quieren ser madre y otras que no quieren ser madre. Hay muchas que no les interesa. O sea que, claro, nosotros tenemos ayuda psicológica, contamos con una psicóloga ahorita, es muy joven, pero muy buena, que creo que ustedes la van a tener en un programa próximamente. Y cuando uno ve que hay algún asunto que ya, claro, uno por la experiencia de pasar consultas hace tanto tiempo, te das cuenta de que hay algo que no va bien, entonces uno lo deriva Se intenta manejar este tipo de procesos emocionales antes de lograr el embarazo. Sí, porque, te repito, lo importante es que la mujer realmente desee, quiera embarazarse. Si una mujer no quiere embarazarse, mira, no se va a embarazar, porque ni que uno... Es que el tratamiento de fertilidad conlleva mucha carga emocional. Y es pesado, es, digamos, hasta tedioso, tiene que ir varias veces a consulta, hay que hacer ecografía, hay que tomar muestras de que se cultivo, vemos el útero, el cuello. Entonces la mujer llega cada vez que, imagínate tú que tengas que ir durante 15 días que te estén revisando 15, oye, o sea, no es fácil, ¿no? O sea que la verdad que la mujer tiene que estar dispuesta a eso. Porque es que la tasa de reproducción humana es mala. Ya te dije que era 20-25%. Si tú te pones a ver eso, es muy poquito. Pero eso es por mes. A lo mejor el mes que viene tiene chance. Estas mujeres que tienen un problema que le impide embarazarse naturalmente, entonces cuando tú le das ese chance, le estás aumentando de 20-25%, le estás dando 50%. Entonces tú dices, bueno, mira, tú tienes 0 y te estoy dando 50. Entonces ahí probablemente se vea distinto y tú digas, oye, mira, esto funciona. Por supuesto, no todas se van a embarazar. No todas se van a embarazar en el primer intento. Muchas se logran a la primera, pero bueno, hay veces que cuando falla el tratamiento es complicado porque saber por qué falla, ahí donde está el problema. ¿Vale? Si tú tienes buenos embriones, tú piensas que el tratamiento va a ser exitoso. Una de las cosas que uno quisiera siempre es que el embrión llegara a 120 horas en el desarrollo embrionario. Eso se llama blastocisto. Que es el periodo en que normalmente el embrión llega al útero en condiciones normales. Entonces lo que quisiéramos nosotros es, para hacer las cosas igual a la naturaleza, es llevar nuestro embrión a 120 horas. Pero a veces eso no es posible. A veces el embrión llega a 72 horas y ahí se queda. No pasa a las 120 horas. Ese es como el triángulo de las Bermudas, entre 72 y 120 horas. Eso me llevó a mí desde hace ya un tiempo. Yo estoy haciendo una cosa que se llama doble transferencia embrionaria consecutiva, que es que hacemos unos embriones, transfiero un embrión en 72 horas y dejo el resto, si es que tengo más, pues, a las 120 horas. Y si me llega un embrión a 120 horas, se lo transfiero en el mismo ciclo. O sea, estoy haciendo lo mejor de dos mundos. Se van a llevar 62, 72 y 120 horas. 2 días. Se llevarán 2 días. Eso, las tasas de embarazo mejoran bastante. Pero por supuesto hay que llegar al embrión de 120 horas. Y ahorita hay lo que se llama la inteligencia artificial, que ustedes no me lo han preguntado, pero es un tema que está de moda. En reproducción se está aplicando mucho. Hay unas compañías que te ofrecen, nosotros estamos, digamos, vinculados a ello ahorita. Cuando tú extraes los óvulos, esos óvulos tú les tomas una fotografía con una cámara especial que ellos te mandan. Al tú mandar las imágenes a la compañía,
ellos comparan esas imágenes con un banco de datos que tienen muchísima cantidad de óvulos y te dan una aproximación a cómo ese óvulo se va a comportar en el laboratorio, si va a fertilizar, cuál es la tasa de fertilización, de desarrollo de blastocisto y de embarazo. Eso es con el óvulo solo. Y existen incubadoras, eso sería muy bueno que uno lo pudiera tener, pero económicamente es complicado. Son incubadoras que que tienen time lapse, o sea, lapsos de tiempo. Sí. Nosotros, para saber cómo va la evolución del embrión, tenemos que sacarlo, verlo en microscopio y volverlo a meter en la incubadora. Y ese sacar y meter no es bueno, porque el embrión de alguna manera se estresa, pues tú lo estás sacando de su ambiente, ¿no? Entonces, estas incubadoras tienen un sistema de fotografía, tú los pones en el tiempo, entonces tú vas viendo los momentos en que debe ir apareciendo las divisiones celulares, por ejemplo, la fertilización. Cada estructura, pues. Las estructuras. El óvulo, cuando tú le colocas el espermatozoide, a las 18 horas más o menos ya debería tener los 2 pronúcleos Sí. que te indican que ese óvulo está fertilizado. Eso lo ves en la incubadora sin tener Qué que sacarlo. bien. Ves cuando empiezan a aparecer las blastómeras, la división de blastómeras a las 48 horas, a las 72 horas, etcétera. Y sin necesidad de sacar Está poniendo como una morita. Sí, como una mora. tú vas viendo todo Bien. sin tocar Claro. el embrión. No lo estresa, como usted Eso mismo es está inteligencia diciendo. artificial. Excelente. Y puedes comparar esa información con bancos de datos que ya tienen la información suficiente para decirte, mira, ese embrión, los productos los viste a las 22 horas, ese embrión probablemente no va bien. Entonces, la inteligencia artificial aplica bien. ¿Cuál es el embarazo a una mujer, la más longeva que ha embarazado? Bueno, mira, eso lo tengo en la memoria porque no se me olvida nunca. Fue una señora, hay que decir primero que la Asociación Americana de Reproducción y la Asociación Europea de Reproducción se pusieron de acuerdo y dicen que el consenso es que una mujer hasta los 50 años debería uno intentarle tratamiento de reproducción y que por encima de los 50 no se haga. Bueno, es un tema muy polémico, hay mucha discusión, hay quienes dicen que si la mujer está bien, chévere, que si el internista la vio y evaluación cardiovascular, etcétera, todo está perfecto, tú eventualmente pudieras lograr el embarazo aún hasta los 60 años. Ay, no. Pero es que, ay, Dios mío. No, bueno, es que eso trae un tema a Eso colación. sigue otro capítulo de la parte emocional, la parte física, la parte... ¿Y cuánto tiempo va a durar esa mujer con ese niño? ¿Cuál es el tiempo que la va a acompañar? Bueno, eso ya es un tema más complicado que sería tema quizás de otro programa. Pero bueno, fue una paciente allá, recuerdo que era un arquitecto de Caracas, y me dice y tal, y yo le digo, mira, yo creo que usted ya está bien. Y ya. Total que bueno, la mujer me rogó y tal, y qué sé yo, y le hago el tratamiento supuestamente con 50 años, ¿no? Le digo el tratamiento pensando que no se iba a embarazar, porque la verdad es que las condiciones no eran buenas, y se embarazó con 54 años. En ese tiempo yo todavía hacía obstetricia y le hice yo la atendí en el urológico. Y bueno, mire, una de las cesáreas más difíciles que yo he hecho en mi vida eso es como abrir un palo, el útero. Ay, El útero sí. era una cosa fibrosa para suturar ese útero después, Dios mío, bueno, mire, eso fue, afortunadamente salió bien. Y esa es la que yo recuerdo, pues que tiene 54 años. Mira, nosotros ofrecimos por aquí un poquito de ti, un poquito de qué te gusta, de qué haces, bueno. de qué... Aparte de esto, que me que te apasiona total. Si lleva gran Bueno, parte pero de su yo tiempo. sé algunas cosas. Bueno, mira, Cuéntenos de usted, doctor. ahorita una de las cosas que también me apasiona mucho es jugar golf. Golf. El golf. He encontrado en el golf, y no solamente en el golf, sino en el entorno de todos los amigos, etcétera. Oye, realmente pues un ambiente que me encanta. Aparte que uno hace ejercicio, y el golf es una disciplina que si uno pudiera jugar todos los días golf, pues te digo que estuviera ahí. Y este tema de procrear a través de células que no sean germinales. O sea, esta clonación, esto existe, Sí, ya sé. este es el No, futuro. bueno, sí, claro. Mira, yo creo que una de las cosas que uno tiene al menos yo, pues, tener claro es que
yo soy católico, creo en Dios, tengo temor de Dios. Yo recuerdo un amigo mío que murió, que también hizo reproducción muy buena, lamentablemente se mató en un accidente de aviación. Él me decía, Antonio, ya nosotros estábamos condenados. Nosotros, por más que hagamos cosas, ya sabemos que estamos listos, porque esto que nosotros hacemos, la iglesia no lo acepta. Yo le digo, bueno, mira, sí, es verdad, hay mucha polémica de la iglesia con la reproducción. Yo he hablado, tengo bastante cercanía con sacerdotes. Ahorita que estoy quizá un poco mayor, tengo más. Y les he planteado, pues mira, esto es lo que yo hago, pero entonces siempre me pregunta el sacerdote, pero tú lo haces bien, tú lo haces con ética. Por ejemplo, fíjate, nosotros manejamos los embriones como si fueran seres vivos. Para nosotros los embriones son niñitos, son bebecitos, así como tú ves tus bebecitos. Para mí los embriones son bebecitos también, y los cuidamos, y los mantenemos, y los queremos. Bueno, me acaba de decir hablamos. Que no quiere que se estrese el embrión. ¿Qué más que eso? Entonces, yo creo que si uno hace las cosas con cariño, como lo hacemos nosotros, todo el equipo que yo tengo, de verdad, bueno, Diana lo sabe, es un equipo primero escogido, no por casualidad llegaron allá, han sido formados por nosotros mismos, tienen los mismos principios, los mismos valores, y de verdad tratamos de hacer la reproducción de la manera más seria, más honesta, porque esto se presta mucho a cosas. Sí, señor. Y bueno, mira, si verdaderamente Dios o la iglesia pues no ve con buenos ojos la reproducción, nosotros sí vemos que aquella mujer que la naturaleza le negó ese regalo de ser madre, y nosotros podemos ayudarla a ser madre, no creo que estemos haciendo algo. Yo pienso como tú, yo creo que están ayudando, son Mucha instrumentos, están Sí. siendo instrumentos. Y a mí me preguntan eso, doctor, ¿usted hace vida? No. Nosotros ayudamos a que la vida se forme. En ningún momento, suena quizás ridículo, pero bueno, somos como instrumentos de Dios también, porque Sí, por supuesto. si no, yo siempre le digo a la paciente, mire, si Dios quiere se va a embarazar, si Dios no quiere no se embaraza, ni que hagamos lo que hagamos. La actitud es importante. Creo que eso nos también. acabó el Sí, tiempo. ya nos están Entonces- haciendo Nos señas acabó el por tiempo, todas están partes. haciendo señas, lo hemos pasado Bueno, espectacular. Gracias bueno, por estar invítenme aquí. cuando quieran. Qué rico. Puedo hablar de ¿verdad? muchas cosas. Pues claro que sí. Doctor, muchísimas gracias. Este par de docs le agradece, Oye. los sentimos realmente privilegiadas por haber contado con usted. 1000 veces gracias, y esta es su casa. Cuando quiera Oye, volver, muchas por aquí gracias. estamos. De verdad que la felicito. Me encanta, digamos, la forma de cómo están llevando el programa. Les deseo todos los éxitos. Y bueno, y que cuando quieran, por Claro, mí, pues, podemos siempre hablar de habrá- cualquier cosa. hablar Yo- una próxima vez. A ustedes, amigos, gracias por estar con nosotros, por seguirnos, gracias por suscribirse, por activar las notificaciones. Por aquí estamos, se les quiere. Doctora, despídase. Gracias. Hasta un próximo episodio. De verdad, agradecida de corazón que nos acompañen, que nos den todo su amor, que compartan si les gusta y que nos dejen sus comentarios para seguir interactuando por esta comunidad que va creciendo. Gracias. Amor y likes.